Muy buenas noches. Esta semana presentó el expresidente Felipe Calderón su más reciente libro, Decisiones Difíciles. Y para hablar sobre este libro se encuentra vía remota, sana distancia, con nosotros el expresidente de México, Felipe Calderón. Felipe, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Me da muchísimo gusto saludarte. Me va bien, afortunadamente. Estoy contento con esta nueva publicación. Pues no solo de decisiones difíciles, sino en tiempos difíciles, ante la imposibilidad de presentarlo tradicionalmente en un auditorio y venderlo en librerías. Pues vaya, la necesidad nos hace entrar de lleno en esto de las presentaciones virtuales, las ventas por internet y las entrevistas a sana distancia, Leo. Así es, Felipe. Y la verdad quiero felicitarlo porque a mí me gusta que los políticos hagan su autobiografía. En realidad esta es una autobiografía política de usted y creo que es bueno porque como que le da sabor al asunto y le pone pimienta al debate público, ¿no? Pues ojalá así sea. De veras yo quería escribir únicamente de las decisiones de la presidencia, pero también de las más importantes en el ámbito político, que son desde luego anteriores a la presidencia, pero al explicar las circunstancias, el contexto, las razones, los personajes, evidentemente va saliendo una relatoría de muchas cosas personales, pues que ojalá sean del gusto del público, Leo. Así es, Felipe. Déjeme empezar, porque el libro está lleno de anécdotas, es una cosa que me gusta. Y quiero empezar con una anécdota que me pareció, hijo, muy preocupante. Siendo usted ya presidente electo, el entonces Procurador General de la República le dijo que había una amenaza creíble, seria, de que el cártel del Golfo, Ociel Cárdenas, pues pensaba asesinarlo, Felipe. Bueno, sí fue una cosa, ahora sí que fue la primera vez que el tema de la presidencia no me dejó dormir, ya luego traté de que cambiaran las cosas. Pues sí, la platico muy rápidamente. Me llamó Daniel Cabeza de Vaca, Procurador General de la República, que le interesaba platicar conmigo, así me dijo. Por la noche de ese día fui caminando de la casa, de tu casa y del auditorio que está ahí por Las Águilas, que vivimos ahí desde 2001 y seguimos viviendo ahí, por cierto, Margarita, los hijos y yo, y fui caminando a la casa que entonces ocupaba el Procurador General de la República, precisamente sobre Calzada Las Águilas. Me recibió y muy atentamente me dijo, con esa voz pausada, tranquila, de Daniel, que, oye, Felipe, hemos recibido información de que Ociel Cárdenas te piensa asesinar porque eres un candidato que él no pensaba y que no le conviene a su punto. Me quedé helado, frío, y lo que sigue, incrédulo lo que me estaban diciendo. ¿Cómo? Por favor, repíteme. Vaya, no podía yo caer en la cuenta. Fue una experiencia brutal. Pero bueno, luego vendrían otras más a lo largo de la presidencia, pero sí, esa vez fue la primera que recibí pues una amenaza directa sobre mi persona. Y no era amenaza, era incluso información de inteligencia, que es peor, porque amenazas recibes diario, ¿no? Sí. Pero ya que digan fuentes de la DEA y del FBI con fuentes del ejército me están reportando esto, dices, híjole, man, ¿no? Sí, no, bueno, fuerte. Qué bienvenida. Ahora sí que, qué cosa, Felipe. Ahora, déjeme ya entrar al tema de las decisiones difíciles. Gobernar es tomar decisiones, como usted dice. Y empiezo con el tema del Bester Gordillo, Felipe. En su libro dice que los compromisos con la maestra del Bester Gordillo ya estaban pactados desde el sexenio de Vicente Fox. Pues esto me llamó la atención porque más bien había la percepción de que había existido una alianza electoral con la maestra del Bester Gordillo y su campaña, cosa que no está mal, por cierto. Había, bueno, varias cosas. Lo primero es cierto, es decir, la alianza, no solo la alianza, la amistad que había entre Vicente Fox y el Bester Gordillo era pública, se conocían a través, entiendo que del grupo San Ángel, tenían una relación importante, estrecha, y sí había una alianza política, es decir, la lotería y el ISSSTE eran cargos convenidos, acordados políticamente con el CENTE y con el Bester Gordillo. Los directores del sexenio Vicente Fox eran precisamente provenientes, propuestos por el sindicato, y fue un acuerdo político que continuó, yo respeté,
En primer lugar, porque no tenía ninguna opción política para seguir enfrentando pues a mi principal opositor en la calle, buscando por todos los medios mi renuncia, al PRI pues atento a ver qué podía resultar de ese juego de fuerza, digamos, de esas vencidas, por ver qué podía rescatar en términos de poder político, incluso algún presidente sustituto. Entonces no tenía yo posibilidades en las circunstancias concretas de abrir más frentes que pudieran impedirme llegar a la presidencia de la República, y tuve que negociar, esa es la palabra, con el Bester, el acuerdo que había hecho Vicente Fox desde antes. Déjame decirte que yo traté, este asunto político empieza en la precampaña del PAN. Sí. Sale que el Bester estaba apoyando a Santiago Krill, entonces mi oponente. Yo le llamo a la señora pidiéndole que no se meta, que es una elección interna, que estaba yo muy indignado. Y esa conversación telefónica, por cierto, sale publicada a 8 columnas en Reforma, un caso de espionaje. Y no es mi alegato, no es contra Reforma, debo decirlo. Al contrario, me solidarizo con ese medio en tiempos que está injustamente atacado y amenazado. Pero al reclamarle empieza esto, y finalmente el Bester apoya no abiertamente, apoya la campaña, terminando la elección, reclama ese apoyo, y reclama el acuerdo que hay con Vicente Fox. Y yo respeto el acuerdo. Pero sí hubo alianza electoral, digamos, antes de la elección. Electoral. Yo creo que busqué el apoyo de mucha gente. Sí. No hubo un acuerdo, digamos, explícito, pero hubo un apoyo efectivamente al final del Bester Gordillo. Yo creo que todo cuenta ahí efectivamente, ¿no? Pero tampoco que me digan que yo le debo la elección. Yo le debo la elección a más de 15 millones de mexicanos, ¿no? Claro. Déjeme preguntarle, porque habla usted de los retos antes de tomar posición a la presidencia y menciona el tema de la desocupación de Oaxaca que estaba ocupado por la CENTE y la APO, y lo cito, dice: con el paso de las horas, Eduardo Medina Mora nos confesó que los soldados que se había comprometido, algo así como 3,000, a habilitar como policías preventivos en la operación, nunca llegaron. Entendí en ese momento que tenía que formar una policía que no dependiera del ejército. Me parece una cita fundamental, Felipe, para lo que está pasando en este momento. Sí, fue una anécdota, fue un hecho real, ¿no? Sí. Estaba yo con Juan Camilo Muriño integrando el gabinete, que fue realmente la única persona con la que fui integrando el gabinete. Hay un capítulo dedicado a eso. Yo quería evitar filtraciones por un lado, y por otro el conflicto brutal que se le armó a Vicente Fox. ¿Te acuerdas que él había hecho ternas? Sí. Que durante los 5 meses estuvieron compitiendo los alternantes, digamos, unos contra otros. Fue súper desgastante. Yo quise evitar eso. Estábamos armando el gabinete y nos habló el entonces secretario de Seguridad Pública, Medina Mora, que la verdad me tenía informado de cómo iban las cosas en Oaxaca. Yo creo que se formó una relación de mucha confianza con él en aquella época, y efectivamente me dijo, los soldados que el ejército se había comprometido a mandar como policías preventivos, que era lo que se hacía antes, ¿no? Sí. La policía preventiva, antimotines, por ejemplo, eran realmente soldados con uniforme gris. Nunca llegaron. Entonces, sí, yo dije, bueno, es importante generar una fuerza pública, una capacidad de cumplimiento de ley que no dependa del ejército, por muchas otras razones que también describo en otro capítulo, de que por qué yo opté por una policía de carácter civil. Pero una de ellas fue el ser independiente de las decisiones del poder militar. Por cierto, todavía entrando a la presidencia y en la prisa por armar la Policía Federal, recurrimos a este esquema de guardias, la Policía Militar, guardias presidenciales y otras, de formar policías federales, los que aceptaran. La verdad fue una cosa de obedézcase, pero no se cumpla, como decía el decreto virreinal, porque efectivamente el ejército asentía y encaminaba los pasos hacia allá, pero quizá el procedimiento de ver cuál de los soldados aceptaba, etcétera, etcétera, pues hacía realmente nugatorio el esfuerzo. Estoy convencidísimo de que la policía debe ser de carácter civil, con mando civil, en estrecha colaboración con los militares. Desde luego puede y quizá deba tener disciplina militar, pero
pero con pleno ejercicio civil de estas cosas. Hay muchos modelos en el mundo, algunos plenamente civiles, otros son cuerpos desprendidos del ejército, convertidos pues en gendarmerías o en policía, la policía española, la Guardia Civil, la Guardia Civil, la policía italiana. Creo que ese modelo puede funcionar. Lo cito por lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que un modelo formado, desprendido del propio ejército, pero con mandos civiles, cultura civil, cultura de protección de derechos, cultura de democracia, en fin, eso puede funcionar, te lo digo sinceramente, Leo. Lo que creo que me parece muy arriesgado es este corrimiento total que me parece complicado para el país, complicado para el presidente, complicado para el propio ejército, de dejarle todo al ejército en materia de seguridad. Y eso me parece que pues es un error. Pues sí, es que a mí me parece muy importante esta cita, como que el presidente tiene que tener esa otra posibilidad de otra fuerza que él mande independientemente de las Fuerzas Armadas. Me parece muy interesante, Felipe. Y también otro criterio de sentido común que lo aprendes en el poder, Leo, o lo refuerzas del aprendizaje popular, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma canasta, man. La verdad es que la fuerza pública de México y del presidente no puede depender de un solo cuerpo, honestamente. Creo que hay que diversificar eso. Desde luego. Y el tema de seguridad, Felipe, podríamos pasarnos pues toda una semana debatiéndolo. Es un capítulo central de su libro. Yo empiezo con esta reunión que tuvo usted con el entonces presidente Vicente Fox, en donde le preguntó de los temas de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado, y que simplemente le contestó: con eso no hay que meterse. Fundamental cita, ¿no? ¿Le parece? Pues efectivamente así fue, y es un debate que prevalece, Leo. Sí. Es un debate que prevalece, pero efectivamente yo narro en el libro, y permíteme comentarlo brevemente al auditorio, que yo el primer contacto real, así carne y hueso, cara a cara, que tengo con este crimen organizado, con el crimen organizado en general, es en un meeting que tenemos en Tamaulipas, en Ciudad Alemán, donde llego yo en la tarde, muy tranquilo, un meeting de campaña, fui a apoyar a los candidatos. Yo ya había renunciado a la Secretaría de Energía, y muy asustados los del Comité Municipal me dice: Felipe, oye, ¿sabes qué? Es que nos están pidiendo que no hagamos el meeting. No, que no vamos a hacer ni que nada, por supuesto que lo hacemos. Es que nos están pidiendo los Zetas. ¿Qué? O sea, ¿los qué? Los Zetas son los capos aquí, los malandros, les llaman, que tienen aquí tomado todo. No, miren, y además ni te preocupes, allá hay dos policías, allá hay dos patrullas de la municipal, estamos cuidados, no va a pasar nada, tranquilo. Y dicen: Felipe, ellos son los Zetas. Pues de todos modos hicimos el meeting. Yo luego tuve que ayudar a esconder, lo trasladamos a otro lugar del país, trabajó con nosotros en otras partes. No cito el nombre de ese dirigente municipal porque lo amenazaron. Hicimos el meeting y todo, pero la anécdota me impactó poderosamente. Luego fui con esos ojos, o con esta perspectiva nueva para mí en 2004, fui viendo lo que ocurría en diversos lugares. Ocurría en Tijuana, por ejemplo. En Tijuana, a los empresarios que se reunieron conmigo casi en secreto en una casa de Tijuana, me decían: Felipe, nos están secuestrando, nos están extorsionando, etcétera, etcétera, y son las mafias, ¿no? Y no podemos confiar en la policía porque sabemos que la propia policía municipal está colaborando con estas gentes. Y si llegas te vamos a ver a la presidencia, pero tienes que actuar en este caso, me lo exigían. Y el mismo fenómeno lo veía yo en Michoacán, en el caso de gente que era extorsionada o de gente que estaba utilizada o amenazada por grupos que eran evidentemente mucho más poderosos que la propia autoridad. No lo cuento en el libro, ya no recuerdo, pero en el propio, un día que subía yo a Tumbiscatío, ahí en la Sierra Madre del Sur, cuando era candidato a gobernador, que el propio, ya era candidato a presidente de la República, perdóname, el propio Daniel Cabeza de Vaca, el procurador Macedo de la Concha, me había mandado protección que le habían pedido gente del PAN allá,
para cruzar la costa, la Sierra Madre del Sur allá. Me mandaron 3 policías judiciales, digamos, para acompañarme. Antes de subir a Tumbiscatío, allá en Arteaga, me dijeron, señor candidato, oiga, nosotros no lo podemos acompañar aquí. O sea, si usted, yo mejor no suba, y si usted quiere subir, pues va a tener que ir solo. Pues ahí subí solo con mi camioneta, mis acompañantes, y con una banderota del PAN, como diciendo, oigan, yo no soy, ¿no? Pero ya lo veía, era vívido el recuerdo conmigo en esas cosas, y en lo que va ocurriendo es esta captura del Estado, que es la tesis fundamental del libro, Leonardo. Yo sé que mucha gente espera anécdotas, de relatorías, y sí las hay, desde luego, por eso el libro quizás sea tan grande, perdón al lector, pues son casi 500 páginas, pero lo que hay en este capítulo en especial es un esfuerzo por hacerme entender qué es lo que yo vi y viví al llegar a la presidencia de la República. Había un proceso de captura del Estado en marcha. No era el principal problema las drogas, o quizá era el principal, pero el problema medular para el Estado mexicano no era la droga en sí misma o solo la droga, sino la captura del Estado, es decir, el apoderamiento por parte del crimen organizado de las instituciones esenciales del Estado mexicano, en particular las de seguridad y justicia, para sus propios beneficios. Pero entonces era insostenible, Felipe, esta Pax Narca, vamos a llamarla así, en el que el Estado tolera a los narcotraficantes para que ellos sigan exportando drogas a Estados Unidos y pues que más bien no se metan en asuntos aquí en México. Sí, era intolerable desde varios puntos de vista, Leo. Es intolerable desde el punto de vista legal, es decir, tu deber como presidente de la República, tu deber constitucional. Lo primero que protestas al tomar posesión, que por cierto hay un capítulo muy sabroso sobre la toma de posesión, ahorita platicamos eso si quieres, de cómo yo conocí esa puerta desde que era un chamaco irreverente en la Cámara de Diputados, el infante terrible en la legislatura del 91 al 93. La famosa puerta tras banderas. Así es. Ya platicaremos de esto. Sí. Pero si algo juras es guardar y hacer guardar la ley. Ignorar la ley, cualquiera que sea la razón que quieras alegar, es claramente romper tu mandato constitucional. Bueno, entonces es un deber constitucional, legal, ético para mí. Ahora bien, esta Pax Narca no solo es inmoral, indebida, ilegal, sino que además es insostenible en el nuevo contexto de México. Hay 2 cosas que yo explico del nuevo contexto de México. Uno es la transición democrática misma, Leo. Sí, ¿Por qué razón? Porque para la democracia y contar votos y tener elecciones razonablemente limpias, hicimos cambios constitucionales, legales, llegamos una política de Estado, hubo consenso de partidos. Y consenso de partidos, un consenso verdaderamente nacional, llevó a tener lo que fue la ley electoral definitiva. Otra decisión difícil y anécdota que relato en el libro, cómo llegué a un acuerdo siendo presidente del PAN, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRD, Santiago Oñate del PRI y Ernesto Zedillo, presidente de México, con Emilio Chaufet en gobernación. Llegamos a un acuerdo. A mí en lo personal me toca negociar el último tramo, que es la famosa cláusula de gobernabilidad, que cuando logramos el acuerdo entre Zedillo, Chaufet y yo, Zedillo por teléfono, a las 2:30 de la mañana en gobernación, salgo yo con mi acuerdo firmado bajo el brazo para decir, ahora sí voy a tener la exclusiva y la primicia con la prensa de que ya hay acuerdo. Y salí al patio y a la calle de Bucareli, no había nadie a quien llegarle con el chisme. Pero bueno, vuelvo al tema. Lo que nunca ha habido un consenso, un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado como se necesita, y mucho menos la puesta en ejecución de instituciones, presupuestos, acciones, es en materia de seguridad. Entonces llegamos a la democracia donde termina el presidencialismo autoritario que hubo en México en el siglo pasado y que, por cierto, en parte hoy se está reconstruyendo, cosa que me preocupa mucho. Y ese presidencialismo simplemente se delegó a los gobernadores, que entonces fueron los que se volvieron pues prácticamente impunes, puede todo, dueños de presupuestos sin escrutinio, sin transparencia, sin auscultación, dueños de legislaturas, dueños de poderes judiciales y un largo etcétera, que agravó el problema porque lo multiplicó en muchas partes, ¿no? Entonces, una transición política
que no incluyó otro tema que debió ser política de Estado, que es la seguridad, que fue lo que yo intenté hacer. Sí. Y la otra razón es que cambia el modelo de negocio. Esta ya no es política, es económica, Leo. Eso le tengo que decir que la verdad no me convenció el argumento del cambio del modelo de negocio, porque implica que de repente hubo un boom en las adicciones en México, y yo no lo veo en las encuestas de adicciones. Yo ahí sí, empíricamente me parece que no se sostiene ese argumento. Bueno, vamos por partes, Leo. En primer lugar, que es la tesis de tu colega ahí de programa de Jorge Castañeda, por supuesto que sí se sostiene. Las adicciones entre el año 2005 y 2008 se duplicaron, Leo, los consumidores mexicanos. Pero además... Pero de una base muy chiquita, ¿no? De una base muy chica, y así lo dije en mi anterior libro. Sí. De una base chica, pero se duplicaron. ¿Qué te dice que un mercado se duplique? Que sí es una razón poderosa el consumo, pero la otra razón económica, esta no es solo de salud, digamos, la razón económica es el incremento en el ingreso per cápita, algo que quizá, yo creo que sí entiende tu colega, pero a lo mejor no le gusta reconocer. Con el Tratado de Libre Comercio, el ingreso per cápita en México pasó de $2,000 a más de 15,000 medido a paridad de poder de compra. Déjalo Correcto. en 10,000, digamos, en términos ahora reales nominales. Este incremento lo que hace, y vaya es la tesis de la microeconomía, es que al incremento del ingreso personal disponible hay un incremento y diversificación de la canasta de consumo. Es decir, pasas de consumir ciertos bienes indispensables a consumir de todo. Y efectivamente, en los años que gobernamos, la mera última parte del presidente Zedillo, el gobierno de Vicente Fox y el de un servidor, la verdad se fue consolidando una gran estabilidad económica. Se redujo la inflación. En mi gobierno es la primera vez que con Fox y conmigo llega la inflación a menos de un dígito. Los créditos bancarios reaparecen. Cuando yo le explico a los alumnos que no había crédito ni para comprar un coche, no había hipotecas para casa, decía, pues ¿cómo es posible? No había nada. Cuando desaparece, el ingreso disponible en México aumenta. Y ese aumento provoca que los chavos y la gente sí tenga más dinero del que tenía antes, sí pueda ir a antros que no iba antes, y sí empieza a consumir también droga. Y es un círculo que se retroalimenta. ¿Se retroalimenta por qué? Porque los criminales saben que hay un mercado potencial que crece exponencialmente. Ahora tan famoso el término de las curvas planas que no son planas, que crece y que está ahí en esos antros, en los taxis, en los pueblitos, en las tienditas. Es importante este dato porque no es que solo crezcan las adicciones y que esa sea la gran mula que jala todo lo demás. Lo que impacta es el aumento del poder adquisitivo del mexicano. Particularmente se crea, como dijo Luis Rubio y Luis de la Calle, una incipiente pero creciente clase media, y esa clase media tiene ese poder de compra que los criminales detectan claramente. Ahí la casa que, hubo un video muy famoso que fue publicado poquito antes de que yo, o que fue filmado antes de que yo entrara, donde por aquellas fechas, no lo narro en el libro, pero te lo narro. Sí. Hay uno de estos videos terribles de tortura y ejecución de una banda contra los rivales de otra por una disputa territorial, que es la tesis fundamental del libro. Sí, porque es la disputa territorial por el mercado interno, el narcomenudeo, ¿no? Exacto. Y esa disputa implica que este sujeto dice, aquí en Veracruz tenemos pues unas 600 tienditas. 600 tienditas en el puerto de Veracruz. Estoy hablando probablemente del año 2007. Imagínate el tamaño del mercado. Entonces, en resumen, yo sostengo, sí, que el Tratado de Libre Comercio en particular y los procesos de estabilidad económica que al último de Zedillo, Fox y un servidor, continúa un poco también con Peña, se logró realmente una mayor capacidad de compra de los mexicanos, el crecimiento de una incipiente clase media, y eso es un mercado apetecible, es un mercado real que, por supuesto, provocó la expansión del consumo de drogas en México. Por favor, no me sostengan el argumento de que no hay consumo de drogas en México, que eso es excepcional. Es que en las encuestas de adicción, efectivamente se ve que hay muy... Y yo sé que es difícil medir esto. Pero déjame interrumpirte, Leo, para cerrar el argumento. En las encuestas de adicción sí aumenta, se duplica en ese periodo el consumo
Pero de varias sigue siendo, drogas. Pero digo, sí, pero el punto fundamental de este argumento, vamos a suponer que es tuyo, sí. es que no es el solo consumo, el aumento de la adicción lo que genera esta demanda. El verdadero motor del crecimiento de la demanda es el crecimiento del ingreso disponible. Es Sí. un argumento, no es que todo el mundo se volvió adicto, es que empezó a haber dinero en la bolsa para comprar drogas. Claro. Ese es el punto. Bueno. Y bueno, lo sostengo, yo lo que recomendaría al público Sí. que es leer el libro. La verdad es que yo siento que está bien argumentado en ese punto. Sí. Bueno, incluso hay un esquema ahí muy interesante que hace el expresidente para explicar por qué el tema del crimen organizado. Y de eso se trata, de avivar el debate. Yo le quisiera preguntar, usted dice que fue Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, el que le pidió el primer operativo de las Fuerzas Armadas y que se lo pidió por escrito. ¿Tiene usted este documento? No, la verdad es que se quedaron en el archivo de gobernación primero y en el archivo de presidencia después. Todo ese archivo de mi gobierno se quedó en la página de Presidencia de la República y estuvo vigente el presidente. Yo respeté desde luego lo que hay del presidente Zedillo, lo que hay del presidente Fox, obviamente. Y sé que el presidente Peña respetó hasta hace algunos meses lo que había de todos nosotros. Esos archivos, toda la base de datos de presidencia, desde que hay archivos electrónicos, mi querido Leo, la borraron en este sexenio. No. Bueno, busca los datos de presidencia 2006-2012. No existe. Es un poco como pasó ahora con la página porno que salió hoy, sí supiste, ¿no? Que no pagaron los derechos de una página web del Proyecto de Nación y quién sabe qué pasó. Pero bueno, no es el tema de la entrevista, ¿no? No, pero no sabía eso, porque a mí me parece que y aquí lo hemos discutido en esta mesa muchas veces, digamos, la antropología de cómo comenzó esto, es importante saber esa decisión de Michoacán. Y a mí me llamó la atención decir que se lo pidió por escrito el entonces gobernador Lázaro Cárdenas. Por un procedimiento que Gobernación, desde el primer secretario que tuve, Francisco Ramírez Acuña, muy bueno, se establecía ese procedimiento, porque además el ejército lo pedía, era un poco de, este es el secretario, no viene ese comentario en el libro, pero la verdad es que se formalizaba todo este proceso. Cuando había un operativo, se registraba una petición de ayuda federal, unas más genéricas que otras en la Secretaría de Gobernación. Pero el punto es, lo que pasa con Lázaro es lo siguiente. Lázaro es un gobernador de Michoacán, que honestamente yo sí creo que conocía profundamente el Estado. Sí. Las raíces de la familia Cárdenas, bueno, el general es de Jiquilpan, pero el rancho, el Guadiana, algunas propiedades, etcétera, están muy claramente asentadas en Tierra Caliente, fundamentalmente en el Valle de Apatzingán. Y conoce bien la gente, conoce bien el territorio de Lázaro. Él mismo empieza a explicarme a mí lo que le había explicado al presidente Fox, que este grupo de la familia michoacana y antes los Valencia habían empezado a crecer en poder y ya no se dedicaban solo a exportar droga, digámoslo así, sino a controlar los pueblos y las ciudades, particularmente en Tierra Caliente. Que este problema iba creciendo, estaba generando además delincuencia, abusos sobre productores. Es muy curioso que siempre empiezan del lado ilícito, Leo. Sí. Esto lo expliqué en el libro anterior, ya no me metí más en esto, pero empiezan del lado ilícito porque Bob Selig, que es Premio Nobel de Economía y que explica este tema, The Real Business of Organized Crime, él dice que el verdadero negocio del crimen organizado es extorsionar. La extorsión es el verdadero negocio porque implica la extracción de rentas de la sociedad, sacarle el dinero a la gente. Digamos que es casi parecido a lo que son los impuestos en el gobierno. Al Estado, claro. Al Estado. ¿Y por qué empiezan por el lado oscuro? Él lo explica en el Boston de los 70s. Sí. Dice, porque quien vive en plena legalidad tiene derecho a pedir la protección de la policía frente a la extorsión. Pero quien vive en la ilegalidad no tiene la posibilidad de invocar la defensa del Estado para protegerse del extorsionador, ¿no? Así es. En México empezaron así, empezaron con otros delincuentes, con vendedores de droga menores a los que les piden derecho de piso, con rateros, con ladrones de coches, de cosas, para darles permiso de operar, y empiezan a meterse luego en el terreno legal. Por ejemplo, empiezan a extorsionar las tiendas de cómex o de venta de pinturas.
¿Por qué razón? Porque le dicen al expendedor que vende tiner y otros inhalantes que sirven para drogas y que eso es parte de un negocio que ellos deben controlar. A los aguacateros, por ejemplo, al principio la familia no extorsionaba a todos. Extorsionaba a los que habían talado bosque, lo cual es ilegal, para plantar siempre huertas de aguacate, y a ellos les pedían dinero. A los que tenían sus huertas viejas y que estaban en terreno legal, no. Entonces, este negocio va pasando de lo ilegal a lo legal. ¿Cuál es la diferencia de México? ¿Cuál es la diferencia de Ciudad Alemán del 2004 o de Michoacán del 2004, 5, 6 con el Boston de los 70? Pues que allá sí hay policía de veras, y que sí hay fuerza, y es una sociedad de jueces, y es una sociedad que comprende el Estado de Derecho, y por eso el mexicano que aquí olímpicamente se estaciona en doble fila, nomás se va a pasear allá a Houston, a San Diego, no sé qué, y se estaciona, pero en la rayita exacta donde le dicen, y nunca tira una basura en ninguna parte, porque allá hay un Estado que cumple la ley, man. Claro. Entonces, esa es la diferencia medular. Lázaro me explica todo este tema. Yo soy escéptico, te confieso al principio, o más bien diciendo, híjole, pero ¿cómo? Y luego le digo, pues pídele ayuda a Fox. Y me dice Felipe, porque sí, no somos de la misma ideología, tenemos diferencias, pero nos respetamos bien. Ya se lo pedí, llevo un año pidiéndole que me apoye, como lo hizo en Tijuana y como lo hizo en Laredo, aunque sea por unos días nada más, y no han querido tomar la decisión. Apóyame, por favor. Estamos en ese estira y afloja. Lo que a mí me lleva a tomar una decisión difícil como fue esta, fue, en una de esas discusiones, están secuestrando los presos de la familia que están en el penal de Mil Cumbres, la vieja carretera que los morelianos conocemos, secuestran a sus abogados defensores de oficio. ¿Quiénes eran estos? Chavos recién egresados de San Nicolás. Terrible historia, la cuenta usted en el libro, es horrible. No, porque a mí me impactó mucho, me impactaba la fecha. Sí. Los secuestran, piden una serie de canonjías, entre ellos propia libertad, y a las horas degüellan a los pobres muchachos. Sí. Les cortan la yuga. Sí. Entonces, sin que interviniera, pues el Estado estaba atado de manos, el gobierno federal un poco también. Entonces, a mí, me dice Lázaro, es que dime cómo podemos controlar si no nos apoyan. Además me reclama, este es un asunto que no es solo del gobierno del Estado, este es un asunto, un problema federal. La fuerza, y ya me había explicado él, nosotros los estados no tenemos la fuerza, nuestra gente no tiene la fuerza para enfrentarlos. Las policías municipales, incluso de buena fe, pues estos cuates saben dónde viven, quiénes son su familia, sí, claro. Andan sin blindados, andan sin armamento. Pues hay que entrarle todos juntos. Lázaro realmente me parece que hace un buen alegato de esto, y bueno, esa es la razón que empezamos a preparar en el gabinete este tema. Claro. Déjeme preguntarle, Felipe, sobre el tema, una última pregunta sobre el tema de seguridad, y lo cito, dice, no eludo la responsabilidad, no logramos completar el objetivo que más queríamos, recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Es una autocrítica. Pero se podría decir entonces que fracasó la estrategia, o pues, ¿qué es lo que nos está tratando de decir con esta frase? Es un matiz bien importante que me costó mucho trabajo hacer, Leo. ¿Por qué razón? Sí hay que reconocer que en eso no logramos el objetivo, es una falla, ¿no? Es una falla que hay que decirla. Sí. Pero tampoco sostengo... Al contrario, sostengo lo contrario. Yo no acepto que digan que falló la estrategia. Yo afirmo que la estrategia integral, que son tres cosas, enfrentar a los criminales, opuesto a la corriente muy dominante entonces que era, y ahora dominante en el gobierno, que es no los enfrentes. Sí. No te metas, en eso no te metes, como dijo Vicente. Sí. Entonces, enfrentar a los criminales, eje número 1, con la fuerza del Estado. 2, construir instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces, bien pagadas, modernas, etcétera, etcétera, que avanzamos muchísimo en ellas con la creación de la propia Policía Federal, el establecimiento de vettings en Procuradurías y Fuerzas Armadas, de control de confianza, perdón, el impulso hacia control de confianza local, y 3, la reconstrucción del tejido social, donde invertimos mucho dinero. Por ejemplo, lo que nosotros le metimos a reconstrucción de tejido social en Ciudad Juárez, que fueron más de 5,000 millones de pesos, implicó más de lo que en el sexenio pasado
se metió a prevención en todo el país. ¿Por qué razón? Porque además cancelaron esa partida al tercer o cuarto año. Así es. Entonces, los 3 ejes funcionan y sí cooperan los locales. Yo narro anécdotas de gobiernos, tanto del PRI como del PAN, que sí cooperaron. El de Tijuana, el de Baja California, desde luego, donde llegaron a amenazarnos que si continuábamos limpiando la policía, nos mataban a 2 policías municipales a la semana, y empezaron cumpliendo la amenaza. Decisión dificilísima también, ¿le sigues o no le sigues? El gobernador de Chihuahua, Duarte, tengo que especificar porque me tocó vivir con 2 gobernadores. Yo no sé si Duarte robó o no robó, etcétera, etcétera. Lo que sí es que en materia de seguridad sí se comprometió y sí se metió, y particularmente con el Poder Judicial de Chihuahua empezaron a terminar con la puerta giratoria, eso de liberar al detenido inmediatamente que llegaba, apenas llegaban, recibían una presión. Y 3, muy importante para mí, el caso del gobernador Medina en Nuevo León. Insisto, no juzgo la parte patrimonial que debaten mucho los nuevoleoneses, pero lo que sí es cierto, en gran parte presionado por el sector privado de Nuevo León, que es muy responsable, por empresarios, por cámaras, etcétera, sí empezó a seguir las recomendaciones que hacíamos, entre otras, limpiar todas las policías, aplicarles el control de confianza, aplicarles el polígrafo, crear una fuerza civil, incluso así se llamó, Fuerza Civil de Nuevo León. Y con eso, lo demuestro en el libro, la delincuencia, los homicidios en Nuevo León, zona metropolitana, Monterrey, bajaron 89% desde su pico. Por cierto, esa gráfica no la metí por espacio, pero sí puse la de Ciudad Juárez. Desde su pico, los homicidios en Ciudad Juárez bajaron 81%. Y a nivel nacional, entre 2011 y 2012, que dejé la presidencia, los homicidios bajaron 25%. ¿Qué quiero decir? Si fallamos en conseguir el objetivo, no lo logramos, pero la estrategia, honestamente, no es una estrategia que, si la estrategia se cumple bien, es una estrategia que funciona. Y yo se la recomiendo al presidente López Obrador en una carta que le dirijo diciendo que estas 3 cosas funcionan. Hay que enfrentar a los criminales, sí, con la fuerza del Estado, sí. Hay que construir instituciones nuevas, confiables, eficaces. Yo le decía, pues si ya está la Guardia Nacional, ojalá la Guardia Nacional sea eso, confiable, eficaz, civil, etcétera. Ya por lo que se ve por ahora, ya no va a ser civil, al menos este gobierno. Y tercero, reconstruir el tejido social, lo cual le reconozco, el presidente hace muy bien. Los apoyos que da a la gente son muy buenos. Y sí va a ayudar, pero esa no puede ser solución única, Leo. Ninguna de estas 3 por separado va a funcionar. No es solo combatiendo a los criminales, eso no termina de funcionar si no se acompaña de nuevas policías. Y nuevas policías no van a funcionar si la decisión es no combatir a los criminales o no apoyar a la gente. Y apoyar a la gente no va a funcionar si no hay quien cumpla la ley y quien se arriesgue, porque sí implica riesgos personales y de mucho índole, de otra índole, el enfrentar a criminales tan poderosos como los que nosotros enfrentamos, atrapamos, muchos extraditamos a Estados Unidos. Habíamos acordado una entrevista de 30 minutos con usted, ya llevamos 40 minutos. Nos hemos concentrado en el tema de seguridad. Yo desde luego tengo preguntas sobre otros temas, sobre el H1N1. No sé si me permita hacer una pausa y regresamos y hablamos de estos temas. Con mucho gusto, ¿Sí? Desde luego, Leo. Muy bien, entonces vamos a regresar en un momento más con el expresidente de México, Felipe Calderón.